escuelas. Y voy a hacer vamos a ver una breve semblanza de la doctora Nancy Picasso Villaseñor. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM de Zacatlán, maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad de Anáhuac, México, de la cual actualmente es coordinadora. Profesora universitaria desde 1989 en la UNAM de Zacatlán y desde 1997 en la Universidad de Anáhuac, México. Miembro del Consejo Técnico del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, autora de libros y artículos sobre temas educativos, especialmente en diseño y desarrollo curricular y liderazgo en educación. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Normalmente no necesito micrófono. Siempre me han dicho que traigo micrófono integrado, pero ustedes me dicen si me escuchan bien. Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecer ahora sí que a mis amigos, porque yo los considero mis amigos del Instituto Politécnico Nacional, pues por haberme invitado a este aniversario. Es la segunda vez, me siento muy honrada. En alguna otra administración también me invitaron a una plática. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente porque yo considero que los pilares de la educación superior en México, o a lo mejor la media superior y superior en México, pues desde luego es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, todo mi espíritu de esta conferencia pues va en el sentido de que ustedes retomen eso, ¿no? Que sigamos siendo el pilar del país. Y las universidades privadas, como el caso, por ejemplo, de la Universidad de Anáhuac, pues yo les puedo decir que cuando yo llegué hace 20 años a la Anáhuac, prácticamente el 80% del profesorado venía de la UNAM y del Politécnico, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que nosotros ayudamos a gestar a las instituciones privadas y ya hoy en día, pues la cosa está cambiando un poco, ¿no? Hoy en día ya se volteó el sartén y ahora muchas veces toda la gente que estaba en el ámbito del gobierno, pues los senadores, los diputados, la gente de la presidencia, pues muchas veces eran egresados de la UNAM, algunos eran egresados del Politécnico y de repente ahora ya empieza a ser el ITAM, el TEC, la ANAHUAC. Digo, me da gusto porque claro que traigo las dos camisetas, ¿no? Pero en realidad la camiseta que traigo en el fondo pues es la mexicana y creo que esa es la parte que tenemos que ayudar independientemente, o sea, para acabar pronto y para los jóvenes que están aquí, creo que el tema es ponte la camiseta por el país, ¿no? No importa si estás en público o en privado, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues yo les vengo a platicar sobre este tema que es la importancia de la educación profesional hoy y a futuro, porque realmente es un momento pues importante en el país, porque estamos viviendo una época de cambios a nivel mundial, cambios, si queremos pasar a la siguiente, por favor, estamos tratando de entender que hay una estrecha relación entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, si ustedes quieren comprender nuestro presente, pues hay que echar una miradita a la historia pasada, porque todo lo que tenemos hoy es fruto o producto de nuestra historia. Lo que digamos, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no somos bilingües? ¿Por qué no somos potencia mundial en tal cosa? Pues la respuesta la vamos a encontrar un poco en la parte histórica, ¿no? Y por otro lado, lo que hagamos hoy pues va a ser definitivamente la base que podamos tener para el futuro y por eso nos debe de interesar el presente. Y bueno, y en esta relación tan estrecha, pues yo diría que son tres los factores que afectan o que tenemos que tomar en cuenta, que es el contexto. Desde luego, como ustedes saben, pues el contexto económico, político, social y cultural, pues es muy importante, pero también es importante que ustedes sepan que la educación es el motor del desarrollo, ¿no? Yo desde luego traigo otra gran espada desenvainada que es por la educación, ¿no? Que mis alumnos que estudian pedagogía, cuando sus amigos les preguntan, ¿qué estudias? Pedagogía. Ah, vas a ser Miss, ¿no? Vas a ser profesora, ¿no? Y bueno, pues ser profesor es algo bien difícil, ¿eh? Se lo pueden decir sus maestros. Y ser Miss de Kinder, como les dicen, pues también, ¿no? Yo pienso que mis respetos para el profesor que da en preescolar, porque creo que es el nivel más importante, y desde luego ninguno deja de ser importante, pero sí creo que yo voy por la dignificación de la figura magisterial, porque somos la profesión más importante, porque por
formamos a todos los demás, ¿no? Entonces, estoy segura que si educamos, el país va a ser otra cosa, ¿no? Pero también aquí hay dos partes, ¿no? El que enseña y el que aprende. Entonces, jóvenes, los que están aquí, aprender cuesta. Y entonces es como un desafío, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pues hay que imprimirle esfuerzo, ¿no? Y a los que estamos aquí tratando de enseñarles, pues también. Porque yo les quiero decir que yo no he dejado de estudiar, y no me refiero por lo de la licenciatura, la maestría y el doctorado, sino por todo el tiempo hay que estar aprendiendo y estudiando, ¿no? Entonces, el contexto nos afecta en lo económico, en lo político y en lo social, y cada época está determinada por el tipo de persona que queremos formar y la manera como va a ser formado. Por ello, cada buena o mala decisión genera un impacto de enormes proporciones, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita, si nosotros hace algunos años dijimos vamos a educar por competencias, pues eso nos iba a traer algo de beneficio o de no beneficio, y debemos de ser responsables de eso, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es que en cada época hay factores que determinan el tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, en los años 30, la educación que nosotros llamamos tradicional, pues era la educación necesaria, porque en aquel tiempo el conocimiento tenía un tiempo finito, ¿no? O sea, es decir, el conocimiento estaba en las enciclopedias, ¿no? O sea, si tú tenías una enciclopedia en tu casa, pues ya la hiciste, ¿no? Porque todo lo que tú quieres saber, ahí estaba en la enciclopedia, ¿no? Hoy en día ya no es así. Hoy en día el conocimiento avanzó ahorita y en la noche ya va a haber otras cosas y mañana va a haber otras y así, ¿no? Pues sucesivamente. Y por otro lado, en los años 30, pues que queríamos una educación donde todo el mundo aprendiera a leer, escribir, a hablar español, matemáticas, algo de ciencias y ya, ¿no? Y entonces la mayoría de la población tenía que tener educación básica y los muy notables, pues educación superior, ¿no? Y educábamos a la gente para ser obediente, para ser buen ciudadano, pues para obedecer las reglas, las normas, para repetir, ¿no? De generación en generación el conocimiento. Entonces la educación tradicional no es que fuera mala, era la educación que se requería en ese momento. Más adelante, cuando surge el conductismo, en los años 50 en Estados Unidos, se descubre que los animales aprenden a través del entrenamiento, ¿no? Y entonces ese entrenamiento pues permitía que una paloma tocara el piano, que un chimpancé perdón, pudiera desayunar como nosotros en una mesa, en fin, ¿no? Entonces se descubre que si los animales aprenden de esa manera, pues nosotros también. Entonces aparece el conductismo, que no se nos ha ido, ¿no? Bueno, ni la educación tradicional. Y el conductismo, pues es el famoso estímulo-respuesta, ¿no? Si yo te doy un estímulo y tú reaccionas y yo te lo mantengo, pues es la manera en como yo puedo motivarte a seguir aprendiendo. Y nuevamente, pues fue algo que se necesitó en la época, ¿sí? El adiestramiento, ¿no? Incluso en las áreas profesionales se hablaba de capacitación y adiestramiento. Y posteriormente se habló del aprendizaje significativo. Entonces decían, nadie puede aprender si no le es importante lo que le están enseñando. Y empezó otro tipo de modelo educativo. Y así nos podemos ir hasta que llegamos a la década de los 90, finales de los 90, en Europa. Europa empieza con todo este movimiento de la Unión Europea y se da cuenta que la educación es un factor muy desarrollado, pero también muy, pues como dijéramos, como muy esquizofrénico el tema, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en cada país de Europa había un montón de titulaciones, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de mi carrera, ¿no? Había licenciatura en pedagogía, licenciatura en sociopedagogía, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en psicopedagogía del arte y me podría seguir, ¿no? Entonces, cuando tú querías, pues, darle trabajo a alguien y dices, necesito un pedagogo, pues, ¿a quién de todos esos contratos? Entonces, ellos se dieron cuenta que había muchas titulaciones, cosa que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? O sea, si ustedes revisan la oferta de maestrías, pues así tenemos, ¿no? Maestrías en administración, maestría en administración hotelera, maestría en administración hotelera y cultural, y bueno, lo podemos seguir. Entonces, ellos decidieron hacer el movimiento tuning, que es este movimiento armonioso, y buscar las competencias que fueran para toda Europa. Y desarrollaron el modelo de competencias.
Y lo que hizo América Latina pues fue decir, si Europa lo está haciendo, pues debe ser algo maravilloso de punta y entonces hay que hacerlo, ¿no? Yo personalmente creo que el modelo de competencias es bueno, tiene sus cosas positivas, pero lo que quiero decirles es que debemos entender de dónde surge, ¿no? Finlandia es conocido como el mejor sistema educativo del mundo. Pero bueno, ¿por qué? Porque hay tres o cuatro rasgos que hay que entender. Finlandia es un país relativamente pequeño, la población es mucho menor, por ejemplo, a la población que tenemos nosotros en nuestro país o simplemente en la Ciudad de México. Y Finlandia pues ocupa de manera adecuada, y como los economistas seguramente lo saben mejor que yo, administra mejor los recursos. Y entonces ahí la población tiene un nivel de vida, tiene lo que le llamamos bienestar. ¿Qué es el bienestar? Pues estar con casa propia, con transporte, con educación, con salud cubierto. Cuando tú tienes todo eso cubierto, pues te puedes dedicar tranquilamente a estudiar y a entregarte a lo que estás estudiando. Y eso te hace ser el primer nivel educativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Que para México es un tema difícil, es un desafío no imposible, pero nosotros estamos queriendo tener educación de primer mundo, global, con condiciones, pues a veces ni siquiera las básicas, ¿no? Entonces, primero hay que atacar lo básico y luego hay que irnos a lo demás, ¿no? Eso es así como lo contextual, ¿no? Ya, más adelante seguiremos hablando de esto. Bueno, y si pasamos a la siguiente, vamos a ver que hay tres elementos que siempre se le han exigido a la educación y que pues nos incluye al Politécnico, incluye a sus jóvenes, a sus profesores, que es la cobertura, la calidad y la pertinencia, ¿no? O sea, la cobertura quiere decir que nosotros alcancemos a cubrir las necesidades de educación de la mayoría de la población. Lo que dicen los expertos es que hemos logrado casi tener la totalidad de la cobertura, pero lo que sigue siendo un desafío es la calidad. O sea, es decir, yo puedo tener una escuela en cada municipio o en cada pueblito, pero a lo mejor lo que hay de calidad de educación, de profesorado, de materiales, de medios, pues no es tanto, ¿no? Entonces el tema es qué es la calidad. Y bueno, el doctor Ángel Díaz Barriga, que también es un gran pedagogo de la UNAM, él ha investigado mucho sobre esto y él siempre dice la calidad es una aspiración, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa definición, ¿no? Porque nunca, o sea, como que de esa manera nunca llegas a la calidad, sino siempre vas aspirando a mejor, ¿no? O sea, es como si yo digo, oye, qué bonito nos quedó el auditorio, pero lo podemos poner mejor. Bueno, si hacemos un esfuerzo, a lo mejor decimos sí, le podemos cambiar algunas cosas, a lo mejor después decimos lo ampliamos y le damos, no sé, ¿no? Pero siempre vamos a poder, si tuviéramos ese pensamiento que tienen los japoneses y que tienen otras naciones, pues estaríamos siempre buscando la manera de mejorar, ¿no? Entonces el nivel de calidad es importante. Y la pertinencia quiere decir que lo que enseñemos realmente sea útil para lo que se está necesitando en el país, ¿no? Y ahí es donde yo me voy a centrar más adelante en hablarles de la importancia de que la educación que los jóvenes tomen y que el instituto esté dando, pues sea verdaderamente pertinente, ¿no? En la siguiente, pues vamos a ver que desde luego los desafíos en el contexto ya no nada más nos debe de preocupar el desafío de México, sino es un desafío global, ¿no? Hay nuevos contextos, hay nuevas necesidades y bueno, pues en este nuevo escenario también estamos siendo un poco nuevos todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, antes cuando yo era estudiante en la universidad, pues no, a lo mejor me voy un poquito más atrás. Cuando yo era estudiante en secundaria, lo que pasaba en el mundo lo conocíamos 20 años después, ¿no? O sea, la moda que venía en los 70s en Estados Unidos, a lo mejor en México era la novedad en los 80, o sea, era muy atrasado. Hoy en día, cualquier cosa que pase hoy, ahorita, en Ámsterdam, en Italia, en Roma, lo tenemos en la red en 2 segundos. Y además lo podemos conocer. Pero también, pues, la globalidad ha traído cosas bien, bien interesantes, ¿no? Para los jóvenes, a lo mejor que están aquí, pues es que ustedes nacieron con ese contexto. Pero nosotros no, ¿no? Nosotros nacimos en un contexto
recuerdo, como le decía yo hace rato al maestro Pablo, pues cuando no existían los celulares y te quedabas de ver con alguien en algún lugar, pues ahí te quedabas esperando y en el mejor de los casos siempre llegaba, pero si no llegaba, pues ya decías, quién sabe qué le habrá pasado. Y pues ya ni modo, ¿no? Y no le puedo hablar a su casa porque evidentemente no está en su casa, porque se supone que salió para encontrarse conmigo, ¿no? Si tú querías investigar, hacer investigación, imagínense, a mí me tocó hacer una investigación en los años 80, después del terremoto del 85, nos dejó una profesora un trabajo de los damnificados. Y entonces yo me fui a Tlatelolco, y ahí en la plancha de Tlatelolco, luego yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer que voy a decir, ¿quién es damnificado? ¿No? Hoy con Google, pues es otra cosa, ¿no? Incluso ahora todo lo resolvemos con San Google, ¿no? Me decía el otro día un joven que iba a dar una plática y me dice, con el calor le salió sangre de la nariz y buscó en Google cómo quitar manchas de sangre de la camisa, puso el video y siguió las instrucciones y pudo lavar la camisa sin problema. Pero antes eso no estaba. Entonces el mundo global nos da grandes desafíos que son ventajas, pero también son pues grandes desafíos de conectividad o de estar al día, ¿no? Al día en este intercambio tanto económico, cultural. No sabemos cómo responder, por ejemplo, a toda esta sociedad pues de la inclusión, ¿no? Ese es un gran tema. Toda la comunidad lésbico, gay, homosexual, bueno, y ya son como 18 siglas, ¿no? Que ya ni me las sé todas. Pues los queremos incluir. Yo estoy a favor de la inclusión. Yo creo que a lo mejor ustedes también. Les digo a lo mejor porque de repente decimos, no me gusta ver, ¿no? O, ay, no quiero saber, ¿no? Pues entonces no estamos preparados, ¿no? Para la inclusión. Esos son de los grandes desafíos a nivel educativo y cultural que nos estamos enfrentando. Bueno, si pasamos a la siguiente, pues vamos a ver esta famosa cuarta transformación. Bueno, pues yo creo que todos la mayoría estábamos cansados ya de los gobiernos, que además ya era evidente que nos robaban, que nos dejaban en mal, que no nos cumplían, ¿no? Y aquí no quiero saber quién votó por quién ni nada, simplemente decirles que esta es nuestra realidad ahorita, ¿no? Y entonces este señor, que ahora es nuestro presidente, pues nos dice que él va a traer la cuarta transformación. En realidad, si ustedes analizan el tema, a nadie le ha quedado muy, muy claro qué es esto de la cuarta transformación. Lo que sí yo les puedo decir, por lo menos de lo que yo he percibido, es que Andrés Manuel lo que dice es que va a ser un movimiento tan fuerte como la independencia, la reforma y la revolución, y ahora viene algo tan fuerte que por eso es la cuarta transformación, ¿no? Y de algunos de los elementos que podemos conocer, bueno, pues es que es abatir la oligarquía empresarial, terminar con la corrupción, hacer un gobierno austero y tener recursos y proyectos sociales para abatir la pobreza y la desigualdad. La verdad es que si me lo preguntan, yo creo que no son malos principios. El punto es que cada uno de ellos tiene muchas implicaciones y no se pueden hacer. Miren, el gran error que tenemos en nuestro país, y que seguramente ustedes también lo han pensado, es el tema de los sexenarios, ¿no? Viene una persona y dice, todo lo que hicieron los otros no está bien y yo lo voy a hacer bien. Pasan 6 años, no le dio tiempo de la transformación y viene otro y dice, lo que el otro hizo estuvo mal, y pues así nunca vamos a terminar. Entonces, quiero decirles que yo me dedico dentro de las clases que doy en la universidad a hablar de planeación estratégica, y creo que la planeación estratégica nos ayuda a entender mucho de lo que hay que hacer y que tiene que ver con lo que les he dicho del pasado, el presente y el futuro. Si vemos en la siguiente diapositiva, que no se vayan a reír porque como lo hice a mano alzada, pues está todo chueco ahí, porque no tenemos como muy buen pulso. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿no? Y a los maestros, les digo, a ver, nosotros estamos en una situación actual y queremos ir a una situación deseada, ¿no? Que puede ser de la situación del gobierno mexicano de los años 2000, no sé, 2016 o 2018, a la cuarta transformación, como también puede ser de la situación actual de estudiante a ser un graduado, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes puede poner una situación. Y les pongo una situación que les digo a mis estudiantes, ¿no? Les digo, a ver, la tía, la prima Chonita se casa el sábado
y yo tengo que bajar 15 kilos para el sábado. Pues aunque no coma ni tome agua, lo voy a lograr, ¿no? Y a lo mejor si lo logro por no comer ni tomar agua, pues va a caer desmayada o enferma. Entonces, lo que quiero decirles es que nadie puede pasar de un estado a otro así de rápido, ¿no? Y aunque nos están pidiendo ser austeros y lo están haciendo, no sé si nos alcanza para llegar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta visión estratégica? ¿Qué es lo que yo quisiera que se les quedara, ¿no? Que el pasar de un estado actual a un ideal se hace a través de un conjunto de aproximaciones sucesivas. O sea, es poco a poco, ¿no? Y es poco a poco porque en cada rayita es una aproximación. O sea, si la prima Chonita se casa el 17 de abril del 2027, pues sí tenemos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo que hacer de dieta pues para bajar los 15 kilos en 2 o 3 años? Ah, no, pues ahí sí se puede. Entonces, fácilmente tú puedes decir, bueno, primer paso, inscribirme al gimnasio. Segundo paso, ver al doctor, ¿no? Tercer paso, dieta alimenticia adecuada, sana, de acuerdo a mi edad, de verdad. El siguiente paso va a ser hacer el ejercicio, hacer la dieta, y así, ya cuando llegue el 2025 o el 2022, pues ya estamos, ¿no? ¿Sí me explico? Pero sí es un paso de aproximación sucesiva. Entonces, en el camino, tú te puedes encontrar obstáculos. Los obstáculos son las cosas que te impiden seguir, que a nosotros nos pasa mucho después de enero, ¿no? O sea, el año nuevo, no, los deseos de año nuevo, los propósitos, ¿saben por qué no se cumplen? Porque son propósitos. Si no los convertimos a objetivos y a metas, jamás los vamos a lograr. Entonces hay que proponer objetivo y meta. Pero ¿qué crees? Que de repente, no, pues es que fue el bautizo, la boda, pues ya, ¿cómo crees que iba a seguir la dieta? Ya no. Subieron el precio del gimnasio, pues ya no. No, bueno, pues el tema es que tú te puedes encontrar obstáculos, ¿no? Imagínense ahorita si todo lo de la cuarta transformación fuera muy bien y Dios no lo quiera, pero de repente pues ya pasó lo del fin de semana pasado, la contingencia, ¿no? Y eso nadie lo tenía preparado ni previsto. Y Dios no lo quiera, pase algún otro sismo y hay alguna otra cosa por ahí, ¿no? O se le ocurra a la Jusco despertar, o al Popo explotar, o no sé, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, digo, ¿no? Por eso el FODA, ¿no? Amenazas, oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte estratégica te dice, planea, pero prepárate por si hay algún obstáculo. Entonces, la planeación estratégica nos dice, prevé, y sobre todo, enuncia qué haría si pasara. Porque lo que nos dijo Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues es que los demás no dejaron el plan, ¿no? Pues no. O sea, yo de veras, yo le mandé un mensajito, digo, igual ni lo leyó, ¿no? Pero yo le dije, oye, pues hasta por respeto a ti misma, a tu investidura de jefa de gobierno, pues ¿por qué dices eso, no? O sea, puedes haber dicho cualquier cosa de, oigan, no estábamos preparados, pero ya estamos estudiando qué vamos a hacer, estamos con los expertos, ¿no? Pero no de, pues es que nos dijeron, pues no sé qué hacer. Entonces, eso nos pasa mucho. Entonces, hay que tratar de evitarlo, ¿no? Sobre todo en el tema de la formación de los jóvenes. Y luego, el circulito azul son las oportunidades. Que fíjense que la gente tiene a veces oportunidades enfrente y no las ve. Así literal no las ve. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Las oportunidades son aquellas que te permiten pasar del estado actual y ahí sí como de un brinco más rápido al estado ideal. ¿Por qué? Porque se te presenta una oportunidad. Porque a lo mejor alguien te da una herencia, porque a lo mejor alguien, siguiendo el ejemplo de la dieta, vamos a suponer que estás con un nutriólogo muy bueno y resulta que te encantó hacer ejercicio y entonces ahora ya eres un súper atleta y lo lograste en 6 meses, cuando tú lo tenías pensado en 2 años. Entonces también hay que estar preparado para cuando hay una oportunidad. Entonces, en el caso de nuestro país o de nuestros estudios, pues una oportunidad puede ser la alianza con otro país, puede ser el descubrimiento de algo, pero si no estamos preparados no vamos a ver la oportunidad. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
Si seguimos con la siguiente, bueno, en la siguiente lo que nosotros estamos viendo es por qué es importante pensar en un programa académico. Y bueno, desde luego me refiero con programa académico a un plan de carrera o a un plan de estudios de una carrera, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque de él se desprende la formación de un profesional. Porque de alguna manera los planes de estudio, en este caso el Politécnico, determinan su prestigio y tradición. O sea, la gente que está allá afuera, que no es politécnica, ¿qué opina del Politécnico? Pues opina lo que sabe por los planes, ¿no? Porque no conoce otra cosa, ¿no? Contribuyen los planes a las necesidades de la sociedad. Se supone que nosotros, si hicimos una carrera y le pedimos a los jóvenes que se inscribieran a esta carrera, es porque esa carrera va a contribuir a resolver algo en la sociedad. Si nos dicen los investigadores, yo no sé si sea cierto o no, que saliendo de la carrera te vas a ir a trabajar en un taxi, en un Uber, que no estoy diciendo que eso sea malo, ¿eh? son condiciones laborales buenas para la gente que lo quiera hacer, pero entonces ya no eres lo que quería hacer. Entonces algo está pasando, ¿no? Si yo salgo de la carrera y no consigo empleo, algo está sucediendo ahí, ¿no? Y la formación de personas también es importante, o sea, es decir, a la universidad no solamente venimos a formarnos como ingenieros, como economistas, como abogados, sino venimos a formarnos como buenos ciudadanos, o deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, yo les quiero preguntar, no se amontonen, pueden hablar 3, 2 o 1, ya con uno me conformo. Si alguien me dice qué tipo de profesionista queremos formar, ¿quién se atreve a comentar? ¿Qué profesionista queremos formar para nosotros? A ver, ¿quién nos comparte? Sí. Y todos los que estamos alrededor. Muy bien, eso es algo muy bueno, ¿no? Una meta es formar gente feliz, ¿no? Formar gente satisfecha. A mí me gusta plantearle a mis alumnos que desafortunadamente se toma la formación profesional como que va dirigido neta y exclusivamente al mercado laboral a emplearte o para ir al mercado a concurrir. Creo yo que el eje fundamental debe ser formar ciudadanos. Ciudadanos con habilidades para hacer decisiones satisfactorias y aportar algo a la sociedad. El eje fundamental debe ser ciudadanos con un perfil específico, con habilidades, con competencias y además debes humano esa eres un ciudadano que consume y que elabora así. Claro, y que contribuye a la mejora, ¿no? Entonces, que sean felices, ciudadanos. ¿Alguien más? Sí. Yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que estamos buscando mucho perfil ético. Es cierto, escuelas, posibilitar formar el maestro la responsabilidad a los dos exactamente formación y el compromiso de alguna manera. Así es. Muy bien, pues o sea, que sean gente buen ciudadano, que sean felices, que sean éticos, ¿no? Está muy bueno esto, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente. ¿Qué tipo de profesionista estamos formando? Porque es el que queremos formar, ¿no? ¿Qué tipo de profesionista estamos formando? A ver, ¿quién diría? A ver, jóvenes, ¿quién se atreve a decir? No, también me están formando. ¿Qué tipo de profesionistas estamos formando? Con los maestros que quieran.
será? Eso, ¿no? Que estamos formando empleados o empleadores, Ajá, ok. pero en general estamos formando empleados y empleadores o gerentes y Ok, esa puede ser una idea, ¿no? Porque tampoco podemos generalizar, ¿no? Puede ser diferente. Si pasamos a la siguiente, sería qué tipo de profesionistas se está requiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mucho de lo que decía el profesor, en la parte ética, etcétera, ¿no? O sea, aquí, para acabar pronto, pienso que estas tres preguntas nos las tenemos que hacer en una institución educativa, como el Politécnico, porque como les decía, el Politécnico y la UNAM fueron durante muchas décadas o siguen siendo pilares, pero de repente todos estos cambios que ya platicamos, todo esto que está sucediendo, pues ya nos está como moviendo, como si estuviéramos así en el terremoto, y decimos, híjole, pues ya como que me quiero mantener, pero ya me estoy tambaleando, ¿no? No porque seamos malos o porque lo estemos haciendo mal, sino porque simplemente el medio nos obliga a transformarnos, ¿no? Nos obliga a cambiar. Entonces, ¿qué profesionistas se está requiriendo? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo que dicen los empleadores. Si pasamos a la siguiente, sería qué competencias requiere el mundo laboral. En la siguiente vamos a ver que, no sé si algunos de ustedes estén en esta red social que se llama LinkedIn, ¿no? Que muchos tenemos ahí un perfil. Y además nos gusta de repente entrar porque no es un Facebook ni es un Instagram. Está interesante, ¿no? Como que de repente estar ahí y igual y consigues algún empleo, en fin, ¿no? Bueno, fíjense que esta red social de LinkedIn hizo un estudio muy reciente en donde encontró que a 291 directores de recursos humanos les preguntó, ¿no? Cuáles eran las competencias que esperaban pues de los jóvenes, de los profesionistas, y encontraron que ellos dicen que ellos quieren personas con conocimientos, pero que es más difícil encontrar personas con las habilidades sociales para el puesto. Entonces, a ver, yo les voy a platicar algo así rápido, ¿no? Hace algunos años tenía que contratar un asistente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Además yo conozco muchos jóvenes porque tengo muchos años dando clases, ¿no? Pues tenía muchísima gente que pudiera yo invitarla a trabajar. Y bueno, pues finalmente nos decidimos, contratamos una persona y entonces una tarea muy sencilla que yo le dije fue, oye, entra a investigar estas universidades, yo le di un listado de universidades y le digo, ya hay que mandar un correo, pues porque estamos promoviendo el doctorado, ¿no? Porque el doctorado es para los rectores, los directores. Entonces yo lo que quería era que me pusiera Universidad del Valle de México, el director es tal, el correo es tal, ¿no? Universidad tal, y así. Entonces, pasaron felices días, yo estaba muy ocupada como todos nosotros y de repente un día me acuerdo, ¿qué ha pasado con eso? Y entonces voy y le digo, oye, ya tienes la lista, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? No, pues es que está bien difícil, ¿no? Y entonces le digo, a ver, ven a mi oficina, ¿no? Y entonces sentó frente de mí y contamos 20 minutos, yo saqué la lista. Y no es que yo sea maravilloso, maravilloso la tecnología. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? Y este joven tenía estudios. Entonces, sí nos pasa muchas veces que nosotros no estamos dándole al clavo o a la atención a otras habilidades que ahora, si pasamos a la siguiente, pues este estudio de empleadores nos dijo que lo que ellos están buscando son las famosas soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que son así como el hit que el empleador quiere, ¿no? Si los vemos en la que sigue, las habilidades blandas son, por ejemplo, buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, ser creativo, habilidades interpersonales, facilidad de adaptación y ser una persona amigable. Fíjense. Entonces la maestra iba por buen camino, ¿no? Porque bueno, dentro de la felicidad, pues hay algunas cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Y bueno, y fíjense, jóvenes, que esto es lo que buscan los empleadores, ¿no? Además, no vayan a decir, entonces ya no estudio, no sé, hay que estudiar economía, matemáticas, todas las demás materias, porque eso se supone que ya lo van a llevar, porque lo traen con el título, ¿no? Pero además de eso, queremos buena comunicación, ¿no? Y de veras, yo se los digo yo, cuando a veces le he dicho a algún alumno, mándale un correo a la directora. Mi ex jefa, se llamaba, bueno, ella de cariño y así le gustaba que le dijéramos Lulu,
Entonces la alumna le pone Lulú, 2 puntos. Ayúdame con hacer la carta conceptual. Ya. ¿No? Esa no es su carta. Entonces le digo, no saben hacer una carta, no se sabe comunicar. A veces llegan y oye, le comentaste al profesor, no. ¿Por qué no le dijiste? Pues si ahí estaba. Entonces no se saben comunicar, ¿no? Y la competencia de comunicación es la misma para preescolar que para universidad. Revisen las competencias del preescolar, nada más que va subiendo el nivel de complejidad. Un ejemplo, ¿no? Competencia preescolar. El niño es capaz de contar una historia. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela? La maestra se cayó y lloró y la levantaron. Está contando una historia. Inicio, desenlace y definitivo. Y se supone que en la universidad, si yo te digo, oye, ¿qué sucedió? No, profesora, pues fíjese que el Politécnico está cumpliendo un aniversario muy importante, se creó todo un conjunto de conferencias, fueron expertos. Ya debes de ser capaz de platicar, ¿no? Bueno, pues yo he tenido alumnos universitarios que les digo, oye, ¿qué sucedió? Ay, maestra, pues es que sí me entiende, ¿no? Así. Y así. Y en el así es como nuestro etcétera, ¿no? De hace años. Entonces yo digo, no, pues si vas a llegar así con el jefe, aguas, ¿no? Porque yo creo que van a decir, ya no sigue el mes que entra, ¿no? Entonces, buena comunicación, buena organización, porque luego ya como mi ex asistente, ¿no? O sea, 2 semanas y no puedo sacar la lista, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? A ver, todos, maestros y alumnos, ¿no? De repente, pues tú traes las tortas, yo pongo la casa, Pablo, que es bien listo que haga el proyecto, que lo lea, le damos visto bueno y ya, nos comemos las tortas y somos felices, ya tenemos el proyecto, ¿no? Pues no, ese no es trabajo en equipo, ¿no? A ver, vean los proyectos de la NASA, ¿no? ¿Se acuerdan de la NASA cómo ha demostrado pues que ellos trabajan y resuelven problemas porque tienen a la gente allá en el espacio y la tienen que traer de regreso? Entonces, o lo haces, ¿no? Entonces, son bien importantes estas habilidades. Si pasamos a la siguiente, estas habilidades blandas están fuertemente ligadas a la inteligencia emocional. O sea, que hay que trabajar nuestra inteligencia emocional. Se trata de personas que tienen facilidades para relacionarse, motivados por el trabajo en equipo, orientados a resultados y que son flexibles en sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, jóvenes y maestros, el mundo allá afuera quiere resultados. Entonces, si tú llegas yo tenía un jefe que me decía, yo mido a la gente por resultados y el resultado se ve, o sea, conforme tú vas avanzando, si tu trabajo es dar clases, pues tus alumnos van destacando y se van destacando, en algún momento se va viendo el trabajo del maestro, ¿no? Se va viendo el trabajo de una escuela, se va viendo el trabajo de una empresa, por la gente que tienen, ¿no? Por lo que están haciendo. No, pues que ahora la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, que es una gran universidad que conocí hace algunos años, pues está en uno de los primeros lugares del ranking latinoamericano. ¿Y saben qué? Que a mí no me extraña, porque cuando yo los fui a conocer, son eficientes desde la entrada, ¿no? En cambio, digo, perdón por mi alma mater, pero entras a la FES Acatlán, traemos la tarjeta del estacionamiento y la pluma siempre está levantada. Y entonces le digo al vigilante, oiga, pues ¿de qué nos sirve traer una credencial? Puede entrar cualquiera. Es que les choca a los profesores pasar la credencial. No, pues qué pena, pero la tienen que pasar, ¿no? Cuando la influenza, bueno, todos se acuerdan que nos dimos un sustazo, ¿no? No, pues ahí no había gel a la entrada, ¿no? Y pues les digo, entonces que los de la UNAM no nos enfermamos, ¿qué traemos? Digo, está bueno eso de la sangre azul y todo, pero yo creo que sí nos vamos a enfermar. Es un autónomo. Sí, hasta de genética, ¿no? Entonces, es bien importante que trabajemos nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y eso implica estar conscientes de las emociones y de cómo las podemos trabajar, porque eso te va a permitir ser una persona enfocada a resultados. En cambio, cuando te enfocas porque dices, híjole, a mí se me hace que a Pablo le pagan más. A mí se me hace que este Pablito se está lanzando para la dirección. Entonces ya no le voy a enseñar lo que yo hago. ¿No? Entonces, ¿qué pasa?
pasa que somos así, ¿no? O sea, somos como la hoguera de las vanidades y en los egos nos perdemos. Mejor juntemos los talentos y nos vamos para arriba, ¿no? Si vemos la siguiente, también los empleadores dicen que son importantes los buenos modales. Como decía tu mamá, saluda, despídete, ¿no? Da las gracias. Fíjense, yo les puedo decir de los jefes que he tenido, porque ya saben que los jefes luego ya de repente de tantos años que estamos con ellos, ya luego ya te sueltan las intimidades, ¿no? Entonces, todos mis jefes en algún u otro momento me llegaron a decir, me choca la gente malagradecida. Pues sí, o sea, por ejemplo, a mí me becaron para estudiar el doctorado y yo le escribí una carta al rector, no sé si la leyó, pero yo se la mandé. ¿No? Hay que estar agradecidos. Hay que decir, oiga, gracias a usted, gracias a los papás, gracias a mi hermano, gracias a mi compañera, al maestro, ¿no? Entonces, ser los buenos modales, ser gente optimista, porque si decimos, ay, pues finalmente ya nos vamos a morir, ya ves la contingencia, ay, igual mañana te mueres, ya, ya no hagas nada, ya no estudies, no, hay que ser optimistas porque el optimismo mueve fronteras, ¿no? El sentido común, hay veces que no encuentras nada en Google, bueno, usa el sentido común, ¿no? A veces uno dice, híjole, estás viendo, por ejemplo, al profesor platicando con una persona y tú le quieres contar algo, bueno, el sentido común te dice, no interrumpas, ¿no? Espera. Y entonces, pues hay que seguir el sentido común, ¿no? Porque tampoco es una bolita mágica de, ay, ¿qué haré, Google? ¿Le digo o no le digo? No nos podemos seguir por eso, ¿no? Entonces, en el trabajo menos, ¿no? Entonces, el sentido común es importante, el sentido del humor también, porque crean que se la pasa uno mejor sonriendo. Entonces hay que sonreír, hay que dar chistes, hay que platicar, pues hay que tener esto, ¿no? Y la otra es la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, porque eso es bien importante. O sea, ponernos en el lugar de, por ejemplo, a veces nosotros decimos, ay, el director, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, un ratito pensemos que se ha de sentir ser el director, ¿no? O que se ha de sentir ser la persona del aseo, ¿no? O sea, cada vez que entremos a los sanitarios hay que decir, híjole, si me pusieron a lavar el baño, no, pues mejor lo voy a dejar lo menos sucio posible, ¿no? Porque a ti te molesta seguro la persona que lo hace también, ¿no? Entonces, eso ayuda en el trabajo, la empatía, la capacidad de colaborar y de negociar, porque pues ustedes lo saben, no nos ponemos de acuerdo, no somos monedita de oro, entonces hay que negociar, hay que tolerar, ¿no? Si vemos la siguiente, que la vamos a ver muy rápido, bueno, aquí les comparto qué significa ser competente. Y rápidamente, ¿no? Contar con habilidades y atributos que son demandados por los empleadores. Eso es lo que es ser competente, ¿no? O sea, rápidamente, ¿qué es lo que dice cuando te dan tu título? Que eres competente. Yo les digo a mis alumnos, es una licencia para matar. Pues sí, para matar conciencias y todo lo demás, ¿eh? Porque les dan la licenciatura en pedagogía y eso quiere decir que tú puedes enseñar. Y les digo, y si tú lo haces mal, pues estás matando conciencia, estás matando espíritu, estás matando ganas, ¿no? Entonces, licencia para matar, ¿no? Entonces les digo, aguas con eso y conviértelo en una licencia para mejorar o para contribuir, ¿no? Entonces, la competencia es contar con habilidades y atributos que son demandados por los empleadores. Significa tener conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarte en el mundo profesional. Normalmente una persona competente tiene motivos, ¿no? O sea, algo la mueve a ser competente, tiene rasgos importantes y tiene un autoconcepto bueno, ¿no? Hay que trabajar mucho en la seguridad de uno mismo, en la autoestima y desde luego el conocimiento y las habilidades, ¿no? Si pasamos la siguiente, bueno, esta no la vamos a brincar porque es un video que no se ve, pero les platico el video. Es un anuncio de marketing donde estos jóvenes que están ahí sentados, acaban de darle trabajo a un nuevo integrante del equipo. Y el nuevo integrante del equipo empieza a escucharlos y ellos empiezan a hablar así como en Spanglish, ¿no? Ya saben, hacer unas palabras en inglés, unas en español, y él empieza a convertirse como en cavernícola, hasta que llega ya a ser un total cavernícola y le dice, oye, está muy callado, ¿no? Y entonces se da cuenta que está como fuera del lugar, como que dice, yo ya no sé, o sea, no está competente. Entonces yo no quiero que les pase eso, ¿no? Que de repente cuando uno salga de la carrera digo, híjole, esto no me lo enseñaron, esto tampoco lo conozco, no sé ni de qué me están hablando, no, pues ya estamos en problemas, ¿no? Entonces,
ahí hay que reflexionar sobre cómo y dónde nos vamos a formar a los jóvenes, ¿no? Y bueno, desde luego les puse la República Mexicana porque el gran desafío es que México es un mosaico de oportunidades, pero también es un mosaico de complicaciones, de desafíos. O sea, no es lo mismo estar en Chiapas que en Guerrero, que en la Ciudad de México, que en Monterrey, que en Guadalajara, que en Los Cabos, que en Cancún. No es totalmente diferente. Entonces, el gran desafío es cómo le hacemos para formar jóvenes, ya no digamos que van a trabajar en el mundo, sino en el mismo estado, en la misma República Mexicana. Y luego el otro desafío que tenemos es que la educación superior en México está muy diversa. Nada más por ponerles un ejemplito ahí, tenemos institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades interculturales, universidades públicas federales, universidades públicas estatales, escuelas normales, universidades privadas. Dentro de las privadas están las Patito, las Garage, las de absorción de la demanda, las medianas, las buenas, las muy buenas y las de ¿no? Entonces hay una gran variedad. Y por eso les decía yo que Europa quiso unificar, porque en realidad debería de ser así. Si tú estás estudiando medicina en La Salle, en la Náhuatl, en la UNAM, deberías de decir, bueno, no importa, porque estás estudiando y en cualquiera está bien. Así debería de ser, ¿no? Si estás estudiando comunicación, ingeniería, debería de ser así en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, es un gran desafío porque sabemos que no siempre es así. Entonces, si vemos la siguiente, el mercado educativo pues tiene una gran diversidad de instituciones de educación superior, una gran diversidad de profesiones, diferentes opciones de trayectos formativos que ahora ya todo el mundo, a mí me habla por teléfono, ay, su doctorado no es en línea, ya casi me dicen, no lo puedo hacer por correspondencia en 2 fines de semana, o sea, ya queremos todo así, rapidito, live, fácil, ¿no? Entonces, y hay gente que dice, pues eso es lo que piden, pues eso les doy, ¿no? Yo conozco gente que tiene maestrías de nomás voy 3 sábados y en el siguiente sábado yo estoy en el segundo cuatrimestre y en el tercero estoy así, ya terminé, ¿no? Sí, pero cuando ya los empleamos y los ponemos a chambear, pues ya nos damos cuenta que nosotros en la Náhuatl ya tenemos una lista, no la puse yo, la puso la autoridad, donde dice, si usted estudió en estas instituciones, inútil presentar solicitud, porque son instituciones apócrifas o son instituciones que te dan 3 corcholatas y 2 pesos, y tienes que subir. Entonces, pero sin embargo están en el mercado. Entonces eso es bien importante de considerar, ¿no? Si seguimos, resumiendo esta parte, los empleadores de hoy requieren personas con compromiso, profesionalismo, talento, visión, valores, perseverancia, liderazgo, integridad. Eso es lo que están pidiendo allá afuera, ¿no? Entonces, aquí viene la segunda parte. No estoy yendo muy rápido. Bueno, la segunda parte es hablarles de los planes de estudio. Y a lo mejor aquí los jóvenes van a decir, ay, yo para qué quiero saber de eso. Bueno, porque algún día vas a ser profesor, a lo mejor alguno de ustedes llega a ser director del Politécnico, o a lo mejor es coordinador de su carrera o profesor. Y entonces nos debe de interesar porque, y aquí, como ya me cansé de estar sentada y los maestros estábamos clases sentados, además para esto hay que pararse porque esto es importante, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente y vamos a ver que el proyecto de gobierno sí nos debe de importar, porque algunos de nosotros pueden decir, ay, pues yo para qué quiero saber qué es la cuarta transformación. No, pues sí necesitamos saber, porque la cuarta transformación enmarca el proyecto del Politécnico y de la UNAM y de las otras, ¿no? Entonces, un proyecto educativo siempre se enmarca en un plan de desarrollo, el cual se baja a la comunidad a través de una misión, de una visión, de un modelo educativo, y algunas instituciones tienen un modelo curricular, no todas, y algunas no tienen modelo educativo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es esto del currículum? ¿Sí? Que no es el currículum vitae, ¿eh? El currículum vitae, las palabras en latín significan el recorrido de la vida. Entonces cuando te piden el currículum vitae te está pidiendo tu historia de vida, dónde estudiaste, dónde trabajaste, qué has hecho. Pero la pura palabra currículum es un trayecto formativo, y en el caso de la universidad o del Politécnico es currículum escolar. Es el plan que proyecta un trayecto de formación profesional determinado e implica una serie de experiencias de aprendizaje
que se articulan con la finalidad de producir ciertos aprendizajes, ¿no? O sea, es como el plan de ruta, que si te dice, si tú sigues esa ruta, vas a ser ingeniero, si tú sigues esta ruta, vas a ser economista, si tú sigues esta ruta, vas a ser abogado, ¿sí? Entonces, si vemos la siguiente, el currículum tiene fundamentos. Entonces, el fundamento primero es el filosófico, que sale del proyecto de la institución. Y aquí obedece a la pregunta, ¿qué tipo de persona queremos formar? Entonces, fíjense qué importante, la gente que está a cargo de los planes tiene a su cargo la definición de qué vamos a formar. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Y luego la pregunta siguiente, ¿para qué sociedad? Y la respuesta no crean que es para la sociedad mexicana, ¿no? Aquí no sé si lo estamos entendiendo. Tenemos la oportunidad de determinar qué sociedad vamos a generar con los egresados, ¿sí? Entonces hay que pensar, ¿estamos formando y para qué nos estamos formando, ¿no? Y luego la parte psicológica, ¿cómo van a ser estas personas? Y la parte pedagógica, ¿cómo le hacemos para que se haga lo que dice acá? ¿Con qué tipo de metodología les vamos a enseñar? ¿Sí? Si pasamos la siguiente, vamos a ver que entonces el currículum obedece o está abrazado por un modelo educativo, en este caso el modelo educativo del Politécnico, y los planes de estudio están dentro de lo que le llamamos currículum, que es todo este conjunto de trayectos que les estoy platicando. El plan de estudio son las materias que el estudiante lleva y cada materia tiene un programa, y esos son los programas de estudio. Entonces, y todo eso se tiene que diseñar, y eso es bien difícil, ¿no? Y bien importante, porque de ahí viene que nosotros respondamos a las demandas de los empleadores. Si pasamos la siguiente, nos vamos a dar cuenta que el modelo educativo determina un perfil de maestro, lo cual quiere decir que no es lo mismo dar clases en la Anáhuac ni en la UNAM que en el pueblo. Tenemos algo, aunque sea mucho o poco, pero algo nos diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profesor necesito para lograr el modelo? ¿Qué tipo de estudiante? Entonces, es bien importante que también le comuniquemos a los estudiantes qué esperamos de ellos. Porque si nosotros decimos, nosotros nos basamos en un modelo por competencias, pues hay que decirle al joven que el modelo por competencias exige la autodisciplina, el autoestudio. No, y yo me he topado todavía con alumnos que me dicen, ¿y no nos va a dictar? No. O luego, oye, pero no nos ha dado la definición, no, pues búscala tú, ¿no? O sea, pero claro, si yo no le digo qué esperamos, pues el alumno dice, la maestra ni clase está, ¿no? Ni nos explica, ¿no? Nada más hace circulitos y platicamos del tema. Bueno, no es un circulito, es una metodología, pero a lo mejor ellos lo ven así porque no se los estamos explicando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profesor, qué tipo de estudiante? El tratamiento del contenido. El tratamiento del contenido, o sea, tú puedes ver un libro y hacer maravillas con él o no hacer nada con él. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento le vas a dar a los libros, a los videos, a los flyers, a todo eso, ¿no? El modelo didáctico, ¿cómo voy a dar clases? Los voy a sacar afuera, los voy a llevar a la empresa, les voy a dar clases teóricas, ¿cómo lo voy a hacer? Y la modalidad de enseñanza, ¿no? Individual, colectiva, en grupos, teórica, práctica, todo eso se tiene que determinar en el modelo. Si seguimos, y el modelo curricular se refiere a la estructura de los planes de estudio. Hoy en día se conocen al menos estas, ¿no? Ha habido otras, el modelo lineal, que es por asignaturas, el modular, que es por ejemplo el que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, el mixto, que puede tener tanto la UNAM como ustedes, y el flexible que tenemos en la Anáhuac, en la Universidad de Colima, en la UAD y en muchos otros lugares, ¿no? En la Ibero, no sé si también a lo mejor ustedes también tienen modelo flexible. Y la organización curricular es acorde a la estructura. O sea, la organización curricular quiere decir, de acuerdo a la estructura, yo acomodo los contenidos, ¿sí?, que voy a enseñar. Y entonces el modelo educativo puede ser por objetivos, por competencias o de acuerdo a la concepción educativa que tenga la institución, ¿no? Entonces, si pasamos la siguiente, ¿quién y cómo se diseña un currículo? Pues ustedes lo diseñan, los maestros, los directivos, hasta los jóvenes. Se puede hacer una comisión de jóvenes que participen o colaboren en el plan. Entonces, desde luego con ayuda de algún experto, porque
sí se tienen que apoyar en algún experto porque solitos pues no, a veces no hacemos muy bien las cosas porque no necesariamente sabemos de este tema, ¿no? Si pasamos la siguiente, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque, mire, yo le platicaba al maestro Pablo, yo he trabajado muchos años en la universidad pública y en la privada, y en la pública, pues ya saben, ¿no? El tema de el atraso, el no ponernos de acuerdo, el que me caes gordo, y entonces como no nos ponemos de acuerdo, pues no lo hacemos, o lo hacemos y lo estamos haciendo mal. Entonces, realmente la razón por la que lo vamos a reestructurar es porque tenemos que cubrir estas 4 fases. Pertinencia, o sea, que lo que yo esté enseñando sea ad hoc al mundo actual, a las necesidades de hoy. Que sea viable, porque a veces hacen currículas que, como les digo yo, a ver dónde encuentran al guapo que lo hagan, ¿no? Sí, porque son los currículos así, claro. No me acuerdo mucho del nombre de una materia que se llamaba Educación y Convergencia Tecnológica, ¿no? Y entonces me dice el coordinador, no, es que solamente hay un suizo que vive en Suiza, que sería el ideal para la materia, ¿no? Y le digo, bueno, sí, pero esa no es nuestra realidad. No hay que quitar la materia, pero hay que adaptarla, ¿no? O hay que formar al maestro, ¿sí? Pero entonces hay que tener cuidado con la viabilidad. He estado en escuelas y la misma Acatlán tiene un centro de cómputo muy bonito, pero no nos alcanza para todos los alumnos. Entonces la realidad es que no estamos siendo viables en lo que estamos poniendo, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. La innovación, ¿qué tanto los formamos para la innovación? ¿Qué tanto yo me estoy formando para la innovación? Entonces tenemos que empezar a desarrollar pensamiento flexible, creativo, pensar en hacer las cosas diferentes, ¿no? Y desde luego que lo que estemos enseñando sea para el desarrollo, o sea, que contribuyamos al desarrollo del país, ¿no? Si pasamos la siguiente, ¿qué implica reestructurar? Bueno, repensar la formación. O sea, hay que sentarnos un ratito y decir, a ver, ¿cómo es el economista de hoy? Y a lo mejor hasta hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era hace unos pocos años? ¿Y cómo es hoy? ¿Y cómo debería de ser, ¿no? En lo futuro. Y tomar decisiones sobre qué queremos formar y para qué, y desarrollar un trabajo serio, colegiado y sistemático. Esto, jóvenes, también para ustedes, o sea, hay que hacer las tareas de manera seria, colegiada y sistemática. O sea, seria quiere decir, lo voy a hacer. Porque yo también fui estudiante, ¿no? Entonces yo decía, voy a hacer la tarea, ¿no? Y me sentaba y luego de repente, ay, le voy a hablar a poner. Ay, el disco está padrísimo, ¿no? La música. Y ya se fue la noche, ¿no? Ya no fui seria en el trabajo. Colegiado quiere decir nos tenemos que reunir, ¿no? Porque no nada más cuenta mi punto de vista. Es el punto de vista de varios, ¿no? Tomarlo en cuenta, analizarlo. Y sistemático es que nos vamos a reunir cada jueves o cada viernes. Y ay, oye, pero es que la semana que entra yo tengo mucho trabajo. Y ay, oye, es que luego con la conciencia como que me quedé dañado, me siento mal. No vale pretexto, ¿eh? Aquí es disciplina, ¿no? Si pasamos a la siguiente, una revisión curricular no va a avanzar, ¿sí? No va a avanzar si no se realiza en equipo y en consenso. Porque si hoy era la reunión de la comisión de planes de estudio y nada más llegamos Pablo y yo, ¿qué va a pasar? Pues ya nos atrasamos porque cuando yo y ustedes van a decir, a ver, la semana pasada yo no vine, entonces no cuenta. Y ustedes dos hicieron lo que quisieron. Entonces, tiene que ser en equipo y en consenso. O sea, a lo mejor no vamos a estar 100% de acuerdo, pero por lo menos 90%, 80% de acuerdo, ¿no? Luego, prevalecen posturas de grupos ideológicos que no nos permiten avanzar. Esa ya me la sé. Es parte de todas las instituciones, ¿no? Llega el grupo de los rojos y los blancos, ¿no? O pongan el color que quieran. Y entonces, por defecto, los rojos van a estar en contra de los blancos, aunque tengan razón. Y los blancos van a estar en contra de los rojos, porque son rojos, o sea, porque no son de mi equipo. Entonces, hay que evitar eso porque eso nos empantana. Y mientras tanto, otras escuelas van ganando terreno, ¿no? Luego, los docentes prefieren defender su asignatura en lugar de enfocarse en repensar la profesión. ¿Saben que cuando lleguen a las comisiones de planes de estudio, quítense su camiseta de su materia? Porque luego empiezan los maestros. Uy, no, es que para mi materia, matemáticas, no, yo necesitaría matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces a mí, desde luego no me pueden quitar y háganme como quieran.
Y entonces llega el otro y dice, uy, no, pues ¿qué crees? Que para mis cálculos, igual, cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y yo no me voy a salir de ahí, que hagan. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que quitarnos y decir, a ver, las matemáticas, el cálculo, todo es importante. ¿Cómo le podemos hacer para transformarlo y beneficiarnos, ¿no? Ahora, oye, pero es que ahorita yo tengo 8 materias y si me quitas esas, no se preocupen, van a tener otras. Y hasta más bonitas, nuevas y renombradas, ¿no? O a lo mejor hasta te abres camino en otras cosas, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? No hay un trabajo continuo, serio y sistemático. Les digo, yo estuve en muchas condiciones donde lamentablemente nunca se logró el cambio de plan de estudio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, les digo, no iban a las reuniones. Entonces no era continuo, no era serio y no era sistemático. Porque luego, oigan, llenaron el formulario, no, pero hasta te lo dicen así como retadura. No, y yo no lo llené, ni lo voy a llenar, y hazle como quieras, ¿no? Oigan, no, nosotros estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, vamos a pasar la siguiente, ¿no? Dice, el resultado de no modificar los planes de estudio, o sea, porque también puede ser que, ay, no nos quedamos como estamos, ¿no? Y así nos evitamos problemas. No, si no lo cambiamos, va a haber una formación alejada de las necesidades sociales. Va a haber una falta de identidad de la profesión en la sociedad. Va a haber un indefinido mercado ocupacional y una saturación de funciones en el mercado laboral. ¿Sí? Los contenidos de aprendizaje van a ser obsoletos y no acordes con los niveles de desempeño necesarios en la actualidad, y desde luego va a haber una desorientación vocacional. Entonces, bien importante, como ustedes ven, estar pensando y repensando constantemente qué estamos formando, cómo lo estamos formando, qué necesitamos, dónde lo vamos a modificar, ¿no? Si vamos la siguiente, estas son historias de terror, pero son reales. Yo tengo por ahí un libro escrito que se llama Guía para el Diseño Curricular en Instituciones de Educación Superior, y lo escribí después de 20 años de dar clases de currículum, porque me topé con historias de terror. O sea, no es que esto sea creativo, sino que un día me di cuenta y dije, mira, sí es de terror, ¿no? O sea, fíjense, hay planes fantasmas. Aunque ustedes no lo crean, hoy en día ya es más difícil. Pero hace algunos años yo conocí instituciones que no tenían planes. Hay una institución de los años 70 que empieza con un y tiene por ahí una B chiquita entre su nombre. Y entonces una alumna de la maestría me dice, la maestra, me hace dar una vueltecita por ahí, ¿no? Para enseñarle los planes. Ella me lo dijo así muy cándida. Yo llegué un día y me quedé sentada, y pues ahí me quedé sentada porque yo nada más escuchaba que corrían para allá y los planes, y las carpetas, y tal. Entonces le digo a la coordinadora, bueno, si no hay planes, ¿cómo le hacen? No, maestra, pues cada profesor que contratamos le damos el nombre de la materia y no el programa. Imagínense qué desarticulación, ¿no? Entonces son planes fantasmas que no existen, pero se imparten, ¿sí? No hay programas oficiales porque cada profesor los define. Y finalmente, pues tampoco hay programa, porque cada profesor cuando se va se lo lleva. Y seguimos, imagínense nada más, ¿no? Si vemos la siguiente, también existen los planes zombies, esos que se levantan y apestan, pero ahí siguen vivos, ¿no? Entonces son obsoletos. Bueno, en el 2014, 2012, la UNAM todavía tenía el plan de actuaría, plan 68, ¿no? Entonces ya dices tú, híjole, ya está de pena, ¿no? Ya solo por pena ya que lo cambien, ¿no? Ya lo cambiaron. Sí, pero son obsoletos y ahí siguen, ¿no? Son parchados de ciertos rasgos de actualidad. ¿Por qué? Porque el maestro lo actualiza. O sea, desde luego tú eres profesor de esa carrera y tú dices, y le hago caso al programa, ¿no? Esto ya está pasando, yo lo nuevo. Pero por eso son zombies, ¿no? O sin un rumbo definido, porque el zombie así va, ¿no? Ahí va. Y ahí ni sabe para dónde va, pero ahí va avanzando, ¿no? Y sin un mercado laboral, ¿ustedes creen que va a haber mercado laboral para eso? Y finalmente la universidad dice, yo cumplí, te he dicho, pero ya sigues trabajo más de tu ronca, ¿no? Pero no es así. Si vemos el siguiente, los Frankenstein, estos son una delicia, ¿no? O sea, a mí me han contratado instituciones que cuando les platico todo lo que hay que hacer, me dicen, ¿sabes qué? A mí me cobra una persona 90 pesos por plan. Y pues sí, ¿por qué les cobran eso? Porque agarran los folletos de todas las universidades o las páginas web de todos y agarran y copian, y en una tardecita ya tienes un plan, ¿no? Pero obviamente ni reflexionado, ni pensado.
Entonces son diseñados con partes tomadas de otras propuestas curriculares sin importar su origen ni contexto, ¿no? Son parchadas sin sentido, son híbridos y sin un mercado laboral considerado, que yo creo que es de lo más importante. Todo es importante. Entonces hay que tratar de evitar ser un Frankenstein, ¿no? O ser un zombie que, les digo, hasta apestan de los muertos que ya están. Y bueno, si pasamos la siguiente, pues ya estoy finalizando. Con todo esto, ¿qué quiero decir que para mí necesita México? Independientemente de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación, yo creo que México necesita progreso, necesita desarrollo, necesita educación, necesita buenos ciudadanos, pero también necesitamos innovación. Y la verdad es que el mexicano es muy creativo. De verdad, nosotros con un alambrito hacemos maravillas, ¿no? O sea, todo lo que nada más basta ver toda la creatividad de los artesanos, de la gente ambulante, que luego dices, bueno, ¿cómo se le ocurrió, no, vender esto? Por ejemplo, ¿no? Ya saben ustedes cuando no era la era digital y tenías que ir al seguro, a profesiones o a algún lugar a inscribir y llevabas tus papeles, la famosa miquita esa que te vendían afuera, ¿no? Entonces andábamos con la miquita de los... Dices, ay, qué buena idea, ¿no? Que vendan las micas, ¿no? O el plástico que te vendían en los estadios, porque si llovía, pues ya te ponías tu plastiquito, ¿no? Bueno, eso en su momento fue una creatividad, ¿no? El hecho de que si los jóvenes tenían que formar filas largas para hacer un examen, o ahora, por ejemplo, hay esquinas donde te venden jugos, es creatividad, ¿no? Decir, oye, aquí la gente pasa, no le da tiempo de desayunar, seguro va a comprar un juguito, ¿no? O hay en unos lugares donde ya te venden el cuernito, el juguito y el café, así te lo cobran rápido, ¿no? En el periférico, cuando estaban construyendo el segundo piso, bueno, a mí me tocó hasta un señor que le digo, ¿cómo vende usted palomitas? Y el microondas amarrado en un árbol, así, y entonces a mí me daba tiempo de pedir las palomitas, pagarlas, las iba a hacer el señor y ya me las traía y yo seguía en el mismo lugar. No me movía del lugar. Entonces yo decía, no, pues ya nada más me falta aquí la pantalla y ya estamos, ¿no? Entonces sí hay creatividad, pero a veces para lo malo. La gente que roba, hay veces que dices, híjole, ¿cómo se les ocurrió? ¿No? Pues hay creatividad. Hay creatividad, como me dice una alumna, ¿no? Que en alguna ocasión les pedí que llevaran un ejemplo de una organización y me dio tanto miedo me dio que mejor no le dije nada porque dije, no vaya a ser que el papá sea, pero me llevó un organigrama de un cártel de la vida. Y me dijo, maestra, de verdad, están bien organizados, ¿eh? Y yo estuvo bueno. Entonces le dije, bueno, no es un buen ejemplo, pero administrativamente hablando, pues están muy bien organizados, ¿no? Entonces, imagínense, si no hay creatividad y no hay innovación, ¿no? Entonces, y ya para terminar, pues yo les quiero decir en la siguiente, si la educación les parece cara, pues prueben con la ignorancia, ¿no? Y pues yo creo que mejor invertimos en la educación, ¿no? Pues esa es la parte que me toca a mí. Ya después, no sé si venga una parte de preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario, una pregunta? ¿Es necesario el micrófono? ¿Comentario? Como dicen por ahí, todo se entendió, nada me gustó. Gracias. Salvador Cobo, profesor de la escuela. Gracias por la presentación, por la charla. La verdad es que nos presentan algunas ideas interesantes ahora que estamos en un proceso de evaluación curricular. Y ahora me quedaba pensando en esta idea, digamos, de los planes, ¿no? Digamos, como elementos necesarios que habría que empezar a discutir, ¿no? De manera colegiada. Sin embargo, yo me he quedado con la idea de hasta qué punto la libertad de cátedra tendría que estar presente. Por ejemplo, pienso en el caso de la UNAM, ¿no? Sobre todo en algunos planes, algunos programas donde no hay planes y es justo el profesor el que define, ¿no? Cuál es el rumbo. Y lo pienso, digamos, como un aspecto positivo porque muchas veces la libertad de cátedra al profesor le permite, digamos, ajustar digamos, desde la perspectiva del propio profesor hacia dónde se tienen que dirigir los esfuerzos, las competencias, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el instituto,
¿no? Tenemos unos planes tan rígidos y una estructura tan rígida que a veces para moverle una coma, ¿no? Tiene que pasar, digamos, por la venia desde la persona que hace el aseo hasta el director general, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto, digamos, las libertades de cátedras podrían ser parte de este proceso de rediseño necesario en el instituto. Bueno, mira, mi opinión, que no necesariamente tiene que ser la única respuesta, yo creo que hay que defender la libertad de cátedra. Yo siempre les digo, bendita libertad de cátedra, porque como dicen por ahí, ¿no? De la puerta para acá, pues aquí nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Y los planes de estudio siempre serán base o guía, nunca van a ser una prescripción. O sea, yo creo que hay que dejar que el profesor haga su programa. Ya ven que en la UNAM le llamaban el desglose de programa, ¿no? En la ANAHUAC le llaman programa magisterial. O sea, es decir, tú tienes tu programa de la materia y tú haces tu propia adaptación al programa, por decirlo así. Y en adaptación quiero decir que es muy necesario, porque a lo mejor tienes un grupo que ya está más avanzado o un grupo que está complicado en algunos temas. Entonces, yo creo que hay que seguir con la libertad. ¿Cuál es el punto como yo lo he resuelto yo misma? Miren, los coordinadores o los jefes de carrera, no sé cómo les llaman ustedes aquí, los jefes de área, esa es la clave. O sea, por lo menos yo como coordinadora donde trabajo, mi propósito es verificar que el maestro esté dando lo que tenga que dar, pero no así a pie juntillas, ¿no? Sino, o sea, por ejemplo, ¿no? Si él tiene que dar estadística, bueno, más o menos preguntarle y decir, oye, mira, ¿cómo estás viendo? Y si le hace algún cambio o algún ajuste, o dice esto lo di en media hora y esto lo di en 5 horas, no pasa nada. Pues siempre y cuando cumpla el propósito, ¿no? Pero sí hay que supervisar, porque todos tenemos historias, ¿no? Yo en la prepa tuve una materia que se llamaba higiene mental y yo era la segunda en exponer y pues es hora que todavía no expongo y saqué 10. Entonces tenía una maestra de filosofía que era muy gordita, así muy gordita, y entonces nosotros estábamos en el segundo piso y nos gritaba, yo estaba en la prepa 9, ¿no? Y nos gritaba, muchachos, ya nos asomábamos, no voy a poder subir, pero estudio, échale. Y el único día que subió la maestra fue el día del examen final, porque había supervisión de parte de la dirección. Entonces, pues sí, o sea, como tú dices, es un riesgo, pero yo creo que también bendita libertad de cátedra, ¿no? En la misma náhuatl, que son los padres legionarios y todo, yo tengo compañeros o amigos que me dicen, ay, pero no te van a dejar usar el libro, porque a mí en la vida me han censurado de nada, ¿no? De nada, de nada. O sea, desde luego, ¿por qué? Porque tú ya tienes criterio, ¿no? Donde dices, oye, esto no, o esto es peligroso por tratarlo, o polémico, ¿no? Entonces, mejor no lo trato y hay libertad de cátedra, pero sí hay que cumplir. Ahí nuestra prueba de juego es que todos los egresados hacen el EGEL del Ceneval. Y entonces el EGEL del Ceneval es la prueba nacional. Entonces, la primera generación que lo hizo temblaba, pero yo temblaba más. Y yo les dije a los alumnos, no, ustedes tranquilos, les digo, a la que me están aprobando es a mí, porque si ustedes no aprueban, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, te digo, hay maneras de, o sea, yo digo, de libertad de cátedra sí, incluso si ven que un compañero lo saca y juegan ahí, y, ay, está jugando, no está jugando, tiene un propósito. Pero sí, pobre de él si no lo tiene, porque sí, cuando salgan en algún momento dado, hasta el mismo alumno dice, ¿no? Ay, la materia de estadística era de cuarta, ¿no? Todos lo decimos, ¿no? Entonces yo siempre digo, el primero, miren, mis alumnos, yo en la licenciatura yo tenía mi oficina en el Pacífico, era prácticamente prefecta de Pacífico. ¿Y saben qué hacían mis alumnos cuando llegaban el primer día de clases? Pues empezaban las clases, ¿no? Y entraban y se quedaban, ya saben, todo en silencio y todo porque todos estaban en sus clases. Cuando terminaba la clase pasaban por mi oficina y me hacían, ya como diciendo, ah, mira, buen profesor. Cuando no, pasaban y a los 10 minutos empezaba yo a ver que se salía. Y les digo, oigan, y yo les digo, no era perfecta, ni era mi función regresarlos, ni nada, pero por curiosidad pues sí me levantaba y me decía, muchachos, ¿qué pasó? No, maestra, el maestro está pasando una diapositiva que está en internet y la está leyendo, ya nos vamos porque tenemos cosas que hacer.
Entonces yo, ni siquiera yo lo tenía que hacer, ellos dejaban solo al profesor. Lo dejaban solo, porque se empezaban a parar. Entonces, sigue siendo el maestro el dueño del aula, pero también es el dueño de motivar, de atraer, o sea, hay alumnos que mueren por estar en una clase, ¿no? Así que, ay, pero por favor, y en un lugarcito me siento en el suelo, ¿no? Entonces yo digo, oye, qué padre, ¿no? Que quieran a eso de un profesor, que así que casi se les desgarran las vestiduras por estar, que no son muchos los casos así. Pero entonces yo sí estoy a favor de la libertad de cátedra. Desde luego los planes de estudio de instituciones como el Politécnico, sí, para cambiar una coma o el nombre, pues sí, tiene que pasar por el consejo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y luego viene el regreso, ¿no? Así es, pero lo bueno es que ustedes pueden adaptar, ¿no? Lo que no esté muy bien. Lo malo es que no cambien, ¿no? Que digan, ay, yo voy a dar estadística, pero yo les voy a dar inteligencia emocional. No, porque sí necesitan estadística, ¿no? Ya si les enseñan inteligencia emocional aparte, pues ya está padre, ¿no? Es lo que yo te podría decir. El plan de estudios vigente escuela llegó un momento que se dio una discusión no lo es para la discusión al respecto. Se decía, tenemos que partir de lo que queremos, qué economista queremos, hacia dónde, perfil de esto, etc. Y sin embargo hubo otra postura que finalmente fue la que prevaleció. Dice, no, vamos a establecer un mapa curricular. Establecemos el mapa curricular y ya a partir de eso vamos viendo qué le ponemos a cada materia, ¿no? Dependiendo de lo que busquemos para la formación de estudiantes. En ese sentido, ¿qué significó? No sé, quizás ponerle una camisa de fuerza, ¿no? Yo no sé, bueno, en ese momento también estaba la discusión, dice, bueno, son 9 semestres, y algunos decíamos, no, vamos, ¿qué necesitamos? Y a partir de ello se identifica que son 9, 10, 12, 15 semestres, o son 8. Y en ese sentido, por ahí decía, prevaleció la estructura sobre un mapa curricular ya preestablecido, con un número de semestres ya preestablecido, ya eso debe ser, que vamos a determinar el contexto, ¿no? Bueno, pues desde luego que hacerlo así pues es totalmente asistemático, ¿no? Es práctico, más rápido, pero es totalmente asistemático, ¿no? No, yo creo que puede ser un buen ejercicio, pero que de ahí no salga el plan, porque lo primero que hay que hacer, que supongo que ya lo hicieron, es revisar cómo están las escuelas de economía en otras universidades. Y hay que tener todo lo que le llaman benchmarking, ¿no? Así como decir, a ver, cómo está el estado del arte de la economía, de la enseñanza de la economía, y ahí se pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿no? A lo mejor decir, pues mira, coincidimos en esto, estos son los grandes diferenciadores, esto es lo común, ya una vez teniendo eso, no quiero decir que lo hagan para que hagan lo que hacen todos, no, sino para que tengan una panorámica y digan de aquí cuál es lo que nosotros consideramos que debería de mantenerse o de prevalecer, y luego sí hay que definir qué perfil queremos, porque si lo hacemos así, lo único que estamos haciendo es llenando los contenidos, las materias, pero ni siquiera sabemos por qué 9 semestres, ¿no? O sea, yo soy pésima para contar chistes, ¿no? Pero me acuerdo de un chiste que no se tienen que reír porque no soy nada buena con los chistes. Pero bueno, que era una señora que metía la pierna de cerdo al horno y le cortaban las puntas, ¿no? Y le salía muy buena y todo, ¿no? Y entonces su hija seguía la tradición de la mamá, ¿no? Cuando hacía la pierna de cerdo, pues le cortaban las puntas y así. Y después su hija hizo lo mismo y el esposo le pregunta, oye, ¿por qué le cortas las puntas? Porque mi mamá se las cortaba, ¿no? Y le pregunta a la suegra, oiga, suegra, ¿por qué le cortaba usted las puntas? Porque mi mamá las cortaba. Y van con la abuela y le preguntan que cuál es el secreto, que es el secreto de que salga tan rico, es que cortan las puntas. Y dice, no, en realidad yo las cortaba porque no me cabían en el horno, ¿no? Entonces, igual, si tú le preguntas a la UNAM, oye, ¿por qué tienes 9 semestres? ¿Qué tú no tienes 9? Estos son de 9, ¿no? O sea, son 9, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor pueden ser 5, o a lo mejor pueden ser 12, ¿no? O sea, en materia curricular no hay una verdad.
Y todos cometemos errores, ¿no? Todos cometemos errores. En otra universidad convirtieron todas las maestrías en cuatrimestrales. Y les pregunté por qué, pues porque esa es la tendencia del mercado. ¿Y quién te dice que la tendencia del mercado es para mí? ¿No? No, o sea, más bien, para ti qué es mejor. O qué conviene más, porque finalmente les digo, los alumnos van a tener colgado en un título. Yo cuando voy al doctor, si le pregunto, oiga, doctor, ¿dónde estudió? No, pues que la UNAM. Y ya ahora, y se los digo honestamente, ya ahora con la náhuatl, ¿no? Pero ya al principio no me decían UNAM, otra, así que decía, oye, no, mejor no. Entonces, digo, esa era mi idea, ¿no? Pues muy mi idea. Pero entonces yo digo, yo creo que hay que estar pues viendo qué es lo que más nos conviene, pero no irse directo, porque esto es como, haz de cuenta, es como si tú vas a hacer una sopa, un caldo de pollo, y tú dices, bueno, pues hay que echarle agua, ¿no? Y el pollo, desde luego, ¿no? Y ahí lo vamos viendo, a ver qué le ponemos. Así, eso sería la idea, ¿no? Que mira que hay mamás, por ejemplo, mi mamá, pero porque pues, ellos ya tenían toda su experiencia en la cocina, y ya mi mamá era de las audaces que me decía, no sé cómo se hace, pero me imagino. Y hacía rosca de reyes, y digo, sabía riquísima, pero no le salía, o sea, sin el hoyito. Gracias a no, mamá, te sale ahí un pan de reyes, ¿no? Pero rosca de reyes no, porque le ponía ahora sí que más royal o más levadura. Entonces, y yo cuando cocino, que es muy pocas veces que cocino, pero cuando cocino yo parezco la chepina, ¿no? Así, 2 cucharaditas, tengo ahí 2 cucharadas. Una pizquita de sal, porque si no, yo digo, no se lo van a comer, ¿no? Y entonces te digo, es esto, ¿no? Que si tú le echas así al mapa curricular, pues igual sí te sale más o menos algo, pero no es algo hecho adecuadamente. Ese sería mi comentario. Referente a la evaluación de los programas de estudio, hay materias, o bueno, ¿cómo se llama? Tienen que ponerse de acuerdo para ver qué tipo de conocimientos necesitamos ahorita, porque hay materias como los de historia es. Pero hay profesores que están de acuerdo, o están puestos en una postura, como lo mencionaba hace un momento, y hay otros que están totalmente radicales en otra. No se ponen de acuerdo y vaya, ¿qué es lo que nos está enseñando en este momento? Porque a lo mejor los profesores que querían, o sea, a lo mejor un poquito más de keynesianismo, de corrientes más que no nos dan tanto, nos enseñan eso y hay otras materias en las que nos enseñan totalmente diferentes. Entonces, ¿qué se podría hacer en este tipo de situaciones? Porque yo creo que aquí es algo que pasa mucho aquí. Sí, bueno, pasa en muchas instituciones, ¿no? Sí, efectivamente, mira, como el mundo está cambiando, el contexto que yo te decía de los 80 ya no es el mismo que de los 90 y ahora en el nuevo milenio, ¿no? Entonces, sí hay que tomarles, y tampoco es lo mismo darle historia a los economistas que darle historia a los pedagogos o a los psicólogos. Entonces, sí hay que discutir, vamos a darles historia, pero en la manera, el modo, la profundidad, los autores, sí depende mucho de lo que los maestros puedan acordar con base para que no sea, ahora sí que no sea ni Pablo ni yo, suponiendo que fuera esto, que dijéramos, están con Pablo, están conmigo, que dijéramos, no, pues no lo vamos a decidir nosotros, sino el medio, el mundo actual que necesita. Y miren, ya hoy en día, a mí me tocó todavía en los 90s, por ejemplo, enseñar una materia de política educativa, que los alumnos estaban muy interesados en conocer el gobierno en turno, por ejemplo, el de Ernesto Cedillo. Y entonces me decían, oiga maestra, sí vamos a ver lo de y yo les decía, no, pues sí hay que ver las Arucar, y entonces yo les decía, no, vamos a llegar a de la Madrid y ahí nos quedamos. Entonces sí, lógico, ¿no? Porque el alumno quiere conocer lo actual. Entonces, de estos autores que tú dices, yo creo que hay que hacer un balance y decir, a ver, el economista tiene que saber lo clásico, porque es la base. Entonces vamos a enseñarle los clásicos y vamos a enseñarle los modernos, ¿no? Pero te digo, no es que yo lo diga o que lo diga otro profesor, sino es el análisis de qué necesitarían. Y estar abiertos, esto les exige a ustedes, a los profesores, sobre todo, abiertos a escuchar. O sea, miren, no saben a mí lo que me costó después de 20 años de diseñar currícula tradicional, entender la flexibilidad curricular. Porque para mí era decir,
No. Aquí el alumno tiene que tener un antes para seguir. Hasta que, ¿sabes qué? Que yo ¿sabes cómo me convencí a mí misma? Cuando yo me di cuenta que había personas que aprendían cosas sin haber tenido el supuesto antecedente. Y entonces yo dije, no, pues esto comprueba que la persona aprende, haya tenido el dichoso antecedente o no, ¿no? Entonces yo dije, ahí fue cuando dije, ok, acepto la flexibilidad, porque sí es cierto. Y bueno, y imagínate el parteaguas que fue para la náhuatl, abrir materias genéricas, que son materias donde entran alumnos de cualquier carrera, de cualquier semestre, y el maestro tiene que estar capacitado para darle a cualquiera, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Porque aquí son de muchas edades y de muchas formaciones, ¿no? Y pero tienes que preparar al maestro, porque llegaban los abogados y decían, ay, no, yo solo con abogados. Ay, no, a mí quíteme las pedagogas, a las psicólogas, porque no las entiendo. No, profesor. O sea, como dicen, el que es rana, donde quiera brinca, ¿no? Pero es una formación. Entonces sí, yo creo que no es que profesor, tiene razón, no, hay que analizarlo, pero sí es muy importante que lo hagan, porque de ahí depende tu futuro profesional. Bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a terminar esta sesión. Le vamos a entregar un reconocimiento a la doctora por su participación. Muchas gracias.